Vamos a continuar hablando de este tema que creo que es importante. Ayer hablábamos y en el marco de esta fecha que es importante de la erradicación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, ayer le presentábamos un testimonio y hablábamos de la violencia institucional. En una mesa de análisis hemos invitado esta mañana a Silvia Núñez, directora del Observatorio del Feminicidio en Sonora, o bueno, representante, no es directora, representante del Observatorio del Feminicidio en Sonora, y a Leila Acedo, investigadora jurídico-social, académica también. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias Muy bien, por estar gracias. tan temprano en esta pequeña mesa de análisis, pero creemos que es importante este tema y es hablar de la violencia institucional. Ayer surgía en este testimonio con Lucía, una mujer violentada por su expareja, con una denuncia de casi ya 3 años, y me hablaba de que además de la violencia que ha recibido de su expareja o que está recibiendo, hay una violencia también por parte de las instituciones, de las autoridades. ¿Qué es la violencia o cómo podemos calificar la violencia institucional? Silvia. Muchas gracias. Pues sí, justamente es lo que iba a proponer, que iniciáramos con la definición para que quienes nos escuchen y pues no piensen que a lo mejor nosotras estamos inventando lo de la violencia institucional nada más porque no nos gusta cómo actúan las autoridades. Ajá. Lo que dice la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es que son todos los actos y omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, que es lo que en Sonora se presenta en muchos casos, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Todo lo que nos contaba ayer la compañera esta que vino a entrevista contigo, pues encuadraba perfectamente En un caso de violencia. en varios casos de violencia institucional o violencia institucional por parte de varias dependencias, porque ella en 3 años pues ha sido un peregrinar de uno, otro, y como la ley obliga que sea una articulación entre varias dependencias, pues ella conoce la negligencia de todas. Y te haces abogada, ¿no? O sea, te vas aprendiendo. Entonces, aquí lo preocupante es que no es el único caso. O sea, se está presentando mucho en Sonora que cuando se trata de casos de violencia de género y las mujeres van y presentan la denuncia, pues siempre hay una dilación, hay esta práctica de estar cambiando al Ministerio Público, no sé cuál sea la razón, pero eso implica, como bien lo explicó ella, que vuelvan a empezar y vuelvan a empezar y vuelvan a empezar. Entonces eso es muy desgastante para la víctima, no solo en término emocional, en tiempo, sino también en lo económico en muchos casos, porque pues no funciona en México eso de que tienes un asesor de víctimas pues ella gratuito. Contrató uno particular. Entonces tienen que contratar al final de cuentas y entonces resulta que para acceder a la justicia, si es que accedes algún día, pues necesitas también tener dinero. Y eso va contra la ley. O sea, es decir, está fuera pues de lo que... De garantizarle. De garantizar la justicia. Tú eres abogada, Leila, académica también, y abordas este tema que es el jurídico social. Y bueno, de darse esto, ¿cómo impacta? Porque a lo mejor lo tiene claro la víctima. No sé si, yo digo que la autoridad también sabe cuando es negligente, obviamente que se hace o que otra dependencia no hace la chamba, pero ¿cómo afecta en el tema de la violencia? Llega un hartazgo y muchas me imagino que se enfadan y dejan la denuncia, pues. Sí, desafortunadamente también es parte de una estrategia sistemática, ¿no? Yo primero quisiera empezar reconociendo y agradeciendo la oportunidad de tu espacio para hablar de este tema, porque generalmente en el marco del 25N siempre se habla como de los temas de violencia física, sexual, ¿no? Del feminicidio incluso, y dejamos de lado un tema tan fundamental como es la violencia institucional, y lo considero fundamental porque es un eslabón importantísimo para poder alcanzar
la justicia plena, ¿no? O el acceso pleno de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente la parte que te va a brindar un acompañamiento efectivo, que te va a brindar desde información, un acompañamiento integral, digamos, y que va a buscar junto contigo una reparación del daño en un momento dado efectivo, es precisamente la parte institucional, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia institucional pareciera que estamos hablando como de una parte etérea, y no, es un conjunto, ¿no?, de funcionarios públicos, de servidores públicos, desde los que toman las decisiones, digamos, colectivas de hacer las leyes, de hacerlas efectivas, ¿no? Como la persona que te atiende en una ventanilla, ¿no? Y por eso dices tú, es tan importante que tengamos como los reflectores puestos, porque precisamente si a una persona que está atravesando por una situación, por una crisis, no se le brinda, digamos, la atención necesaria, deja tú ya especializada, ¿no? Ya eso es pedir mucho, la información necesaria, ¿no? Y el mínimo que debe hacer el servidor público, que es hacer su trabajo, pues la persona lo que va a hacer precisamente, aparte de revictimizarla, es que la vas a agotar, ¿no? Y eso también forma parte de un sistema que va encaminado precisamente, tácita o no tácitamente, ¿no? A disminuir, inhibir más bien, tanto las denuncias como la búsqueda de justicia, ¿no? Ayer yo analizaba quiénes están involucrados y generalmente, y me mandaban muchos comentarios, Karina, yo pasé por lo mismo, Karina, es que te enfadas, es que te traen de aquí para allá y de allá para acá, saben que no están haciendo su trabajo. Entonces yo digo, está instituto, bueno, que ya no es Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, todavía oficialmente Secretaría, extraoficialmente Secretaría de las Aquí Mujeres. Tienes a dos consejeras sí, que no fueron tomadas en cuenta. Que no sabemos si somos consejeras todavía. Y además eso. Fíjate qué curioso, Es pero violencia institucional contra nosotras. Sí, porque totalmente. Anunciaron el cambio de Instituto Sonorense de las Mujeres a Secretaría del Bienestar sin los procesos adecuados, ¿no? Sí, deja tú en los procesos sin comunicación. Sin Tenemos comunicación. los chats incluso sin contestarnos. Ustedes son consejeras ambas. Ambas. Del Yo soy instituto. sí, consejera consultiva, consejera social. Son Increíble, dos consejos. ¿eh? ¿Y ahorita cómo se están manejando como Secretaría de las Mujeres? ¿Ya oficialmente? Públicamente. Públicamente. Pero con todo el perdón, se espurió eso. O sea, no es oficial, no se ha publicado en el boletín oficial del Estado de Sonora, y mientras eso no suceda, no existe la Secretaría de las Mujeres. Okay. Sin embargo, se está ostentando como Secretaría de las Mujeres. Me voy a referir Instituto Sonorense de las Exacto. Mujeres. Eso es lo correcto, porque eso es lo oficial. Bueno, para irme a la pausa, Silvia, y no sé si quieres responderme esta pregunta, ¿en quién recae la responsabilidad? Ya decíamos, son varios, pero está el Instituto Sonorense de las Mujeres, Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal, porque es el 911, está la Fiscalía General de Justicia, pues ahí es donde está atorado el tema, o es todo. Está el Centro de Justicia para las Mujeres, que a todas las canalizan para allá, pero a la hora de la hora, pues vemos que algo no está funcionando. O sea, cuando un caso está, por decir, ya en proceso, son muchas las instituciones o las dependencias que intervienen, porque cada una es para algo. Y ahí es donde la víctima se va dando cuenta, sí me falló, no, por decir, cuando las órdenes de protección y el agresor generalmente anda coqueteando con ese riesgo, ¿no? Y se le acerca a la víctima y se burla y le dice, mira, no me hacen nada, etcétera, como ocurrió también en este caso. Entonces ahí, por ejemplo, si ella llama al 911, que tiene que acudir, bueno, ahí intervino el 911 para hacer su seguridad pública estatal, pero también la policía municipal, que es la que tiene que ejecutar esa orden de primer respondiente, como le decimos. Bueno, en ese caso ya no sería primer respondiente, pero sí es el que le toca. Entonces ya ese es una parte, ¿no?, de que ella puede decir o puede haber evaluado si me atendieron bien o no, pero aquí no la atendieron bien. Pero quien tiene atorado el caso, al final de cuentas, es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, porque por más que digan, es que fue la Fiscalía, es que es el Ministerio Público, no importa, el responsable es la Fiscalía en general, porque es quien tiene la obligación de investigar para tener ya un caso sólido y poderlo pasar al juez para que haya una sanción. En este caso es una dilación evidente de muchos años, que no entendemos cómo en el nuevo sistema de justicia penal puede ocurrir eso, pero curiosamente no es el único caso. Eso es lo que nos llama la atención, que hay un patrón.
Cuando hay violencia de género contra las mujeres y ellas lo denuncian, siempre hay una dilación. Es bien curioso. Vamos a ir a la pausa y ahorita continuamos con la participación por acá de Leila. Sonora es un estado feminicida. Hemos escuchado declaraciones de la Fiscalía General de Justicia en donde se presumen pues las sentencias a feminicidas, pero no queremos sentencias, queremos prevención. De esto hablaremos después del corte. Hablábamos de la importancia que son las sentencias, pero queremos prevención también en el tema de mujeres, de la violencia y sobre todo en el tema de feminicidios. Sonora pues ha destacado en los últimos años como un estado feminicida y bueno, aunque le ha dado miedo a la autoridad a aceptar o en activar estas alertas de género, Leila, platícanos, ¿por qué es tan importante pues, el tema de prevención y lo aborda poco? Esto se requiere no nada más en el discurso, sino en la realidad y en los hechos. Fíjate, tú traes a colación un tema muy importante, ¿no? Hay que recordar que Sonora ¿no? Cuenta con una alerta de violencia de género actualmente y poco se habla, ¿no? En los espacios, incluso en los espacios también de comunicación, en los espacios públicos, y hay que decirlo también en la articulación de algunos movimientos, ¿no? No necesariamente los movimientos sociales. Y esto que nos recuerda, pues precisamente que el hecho de que estemos en alerta, uno de los objetivos de la alerta es trabajar no solamente de manera reactiva, ¿no? Es decir, hacer más eficiente todas estas medidas, ¿no? Para la resolución y tener más sentencias que, por cierto, la gran mayoría son, que siempre te pregunto de eso, Silvia, se me fue el nombre, del tipo de sentencias, ¿no? que se están emitiendo sobre todo por feminicidio, ¿no? Pero lo que hace falta acá es pasar, digamos, la concentración del sistema punitivista, es decir, solo concentrarnos en que ya sucedió el hecho, entonces ahora sí vamos a hacer el castigo, ¿no? O la sanción en específico, sino también en hacer prácticas de prevención, porque eso también es hablar de justicia, ¿no? O sea, es hablar del derecho a pleno de las mujeres, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia no es cuando ya sucedió un acto, ¿no? específico de violencia y entonces sí vamos a buscar la justicia, ¿no? La justicia significa que que pueda vivir en igualdad de circunstancias, exactamente, ¿no? De libertad, libre de discriminación, libre de violencia, ¿no? Y incluida la violencia institucional, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta muchísimo trabajar. Muy al inicio del sexenio yo participé en el libro de recopilatorio del gobernador, precisamente, y hablaba del trabajo enorme, de los retos enormes que tiene Sonora en materia de discriminación laboral, por ejemplo. Un tema del que no se habla, ¿no? Toda la violencia laboral que vivimos las mujeres, que va en parte metida también con la cuestión de la violencia institucional, ¿no? El acceso ahorita que también vemos en los espacios educativos de la violencia educativa, ¿no? Es decir, hay que voltear también a implementar otro tipo de políticas de manera más transversal y no solamente acumular mayor número de sentencias, que claro que es importante, ¿no? La búsqueda de justicia, la reparación integral de los daños hacia las víctimas y hacia las familias sobre todo, ¿no? Pero también queremos medidas de prevención más efectivas y sobre todo más coordinadas, ¿no? Yo valoro mucho la participación de este tema y de estas mesas que me gustaría estar teniendo a mí, pues en la medida de lo posible, porque también se han silenciado muchas voces de activistas que, oigan, casi todas trabajan en el gobierno ya, de verdad, es un estado del que hemos estado, tenemos años hablando del tema de feminicidios, del tema de la prevención, y de verdad Silvia es una de las pocas voces que quedan por acá también, Leila, y valoramos mucho que estén aquí porque pues todos trabajan ya en el gobierno. Y se ríe Silvia, pero es la verdad, Silvia, la mayoría ya de las que eran activistas en este tema que es fundamental en Sonora y en cualquier parte del país o del mundo, pues ya son funcionarias y entonces ya no hablan de las cosas feas. Y quiero no perder de vista un punto. La persona, y retomando este caso de ayer, y el de Paula Lloset, y el de Alma Lourdes, 1 año, 2 meses la justicia para el caso de Alma Lourdes de Obregón, Paula, que todavía sigue su mamá luchando por una justicia donde también hace mucho hincapié en la dilación por parte de la Fiscalía. Y el tema de ayer de Lucía, que es una mujer que está viva, está con nosotros y que tiene todos los medios, decía yo ahorita, para poder, y esta red de soporte, para denunciar públicamente y que tuvo que haber pasado infinidad de cosas para tomar esta decisión. Pero la denuncia de ayer
era contra un funcionario. Sí. ¿Qué pasa con esto? A ver, cuéntenos qué opinan. Un funcionario que asegura, trabaja en la Secretaría de Salud. Pues, ¿cómo están entonces ahí los candaditos del gobierno del Estado para tener a funcionarios violentos, agresores? ¿Cómo funciona? ¿No debería estar en el cargo, Silvia? Claro que no. Sin embargo, todavía el gobierno del Estado, que yo sepa, en sus protocolos no tiene parámetros para medir, a pesar de toda la lucha que han dado otros colectivos feministas a los cuales reconocemos por todo esto de la ley 3 de 3, que justamente eso es lo que busca, que no haya ningún agresor ni en un puesto público, ni tampoco en un puesto de elección popular, es decir, que no tengan el poder, pues, los violentadores, al contrario, que estén donde tienen que estar, que es juzgados y sentenciados de acuerdo a la magnitud de lo que hayan hecho. Yo creo que la violencia institucional, uno de los problemas que tenemos en México es que no se mide. La única forma en que visibilizamos la violencia institucional es cuando hay quejas por violaciones a derechos humanos. Eso es cuando lo vemos muy claro. Decimos, claro, pues si fue el Estado el que está violando el derecho humano de esta persona, pero es juez luego entonces es violencia institucional. Sí, pero la visibilizamos. Uh-huh. Pero toda esta otra violencia institucional diaria en las dependencias y en el caso concreto de la violencia de género contra las mujeres no está medida, no hay una manera de decir está ocurriendo más en esta secretaría o en esta otra o en esta dependencia. Y para acabarla, por ejemplo, las encuestas que hay, por ejemplo, la ENDIRE, que es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares, se va con los tipos y modalidades de violencia que dice la ley, pero omite la violencia institucional, justamente omite la violencia institucional. O sea, nos serviría de mucho ir al sitio del INEGI, revisar las encuestas y ver cómo estamos en violencia institucional en nuestro estado y en nuestro país. Y abarca todo tipo de violencia institucional, claro, física, psicológica. Pero como no se incluye en la encuesta, entonces no la conocemos. Y hasta ahorita no hay otro esfuerzo similar que sea tan importante y que podamos guiarnos por ella para decir, así estamos, este es el retrato de la violencia institucional y por lo tanto vamos a tener políticas públicas que puedan minimizar esto, ¿no? Creo que eso es. Ahora, hay estudios específicos, pues alguno perdido por la UNAM, otro por acá, otro por allá. La CNDH tiene unas publicaciones pues que reflejan investigaciones importantes, pero como tal, como violencia institucional, que podamos irnos a los estados y ver y todo, no tenemos. Entonces, lo que sí está claro es, por ejemplo, si nos vamos a esta gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues vamos a ver que la Fiscalía se lleva el primer lugar, pero por mucho. Entonces, ahí nos da un pequeño reflejo de que la Fiscalía no anda bien en no ejercer violencia institucional, en este caso, pues omisiones, todo lo demás, ¿no? Sí reconocemos, porque no podemos decir que no es verdad, que hay bastantes sentencias, no solo por feminicidio, por otros delitos. Y nosotras sí queremos que haya sentencias, por supuesto, a los feminicidas, pero no es lo único, como ya comentaba Leila, sino que necesitamos que esas mujeres a las que se les puede garantizar que continúen vivas, ahorita es el momento, que actúen en este momento, que no esperen a tener que investigar un feminicidio, sino mejor a un agresor que pudiera ser un potencial feminicida. Como lo denunciaba esta persona ayer, Lucía. Leila. Sí, por eso es tan importante las medidas también de prevención y de atención, ¿no? Porque una cosa es la prevención, que puede ser las campañas, incluso el hecho de que no exista, digamos, tanta claridad sobre qué es la violencia institucional, ¿no? Porque mucha gente que no existen datos, radar, exactamente, pues. ¿No? De hecho, mucho servidor público no sabe que incurre en violencia institucional y que eso es motivo de una queja, puede ser motivo de una queja tanto en derechos humanos como en el órgano interno de control, y que en algunos casos puede incurrir también en algún delito, ¿no? Como la
discriminación. Hay un desconocimiento total, ¿no?, sobre el tema de la violencia institucional como tal, cuáles son las instituciones que son las encargadas también de darle seguimiento, porque claro, una persona, una usuaria, cuando trae un asunto determinado, dice, aparte de lo que traigo, voy a tener que hacer otra causa, otra vía, por violencia institucional contra esta institución. Denuncia, ¿no? Es como es otra denuncia, es otra vía, que a veces en el caso del litigio estratégico es importante, ¿no? Sobre todo cuando vas en materia de derechos humanos. Ahora, en ese tema también es importante decir, sí, el principal cliente, digamos, es la Fiscalía, pero saber cuántas de esas personas, ¿no?, que está, digamos, recomendando, o cuántas de esas recomendaciones de la Comisión van dirigidas a cuestiones de género. Yo creo que muchísimas, ¿no? Además, ¿no? Ese sería otro ingrediente, ¿no? Pero sí, principalmente creo que estriba en el tema de la claridad sobre la violencia institucional, ¿no? Hacer más efectivos los candados, porque sí existen los órganos internos de control, pero no pasa de ahí, ¿no? Pues una no persona pasa pone de ahí. una queja, sobre todo en cuestiones sexuales, y no ahí se queda, ¿no? Este poco impulso que se le ha dado, y hay que decirlo también en el Estado, porque es uno de los estados que puso más limitantes para poder alcanzar la ley 3 de 3 en tiempo específico antes de las elecciones, ¿no? Y que no ha sido retomado, digamos, no ha sido institucionalizado. Socializado. No, pues deja También. tú socializado, o sea, institucionalizado en el sentido de que las propias instituciones, como por ejemplo el Instituto de la Mujer, no se ha apropiado, ¿no?, de esta herramienta, de este instrumento que es esencial, porque precisamente eso va a permitir que en un momento dado los servidores públicos pues no accionen estas redes de las que ayer nos comentaba el caso de Lucía, ¿no? Y que también que se es hace... amigo del gobernador, que sí es amigo del director. Exacto, que pues siempre ¿a qué? van a sacar el compadrazgo, Sabrá el gobernador, ¿no?, de este caso, ¿eh? Le darán conocimiento. Pues este y otros casos más, ¿no? Supongo. El tema aquí es que hay una práctica reiterada, ¿no?, del sostenimiento de estas conductas, digamos, porque existe pues la corrupción, ¿no?, porque hay que decirlo, y porque es sumado también a las prácticas de violencia institucional, en donde omiten, en donde dilatan, porque es conocido, porque trabaja en tal lugar, etcétera, La corrupción, ¿no? que está. ¿Cómo cerramos, Silvia? ¿Qué mensaje quisieras dar a la audiencia? Pues que identifiquen, que lleven un cuadernito, que identifiquen de acuerdo a la legislación los incidentes de violencia institucional, y que un día nos juntemos para ir a poner todas las respectivas quejas y reportes, y entonces podamos visibilizar cuántas y dónde, en qué dependencia es donde más nos están fallando. Yo creo que es en todas, pero particularmente en los órganos que tienen que ver con la justicia es mucho más recurrente y notorio, porque estamos desesperados por obtener la justicia, ¿no? Y antes de terminar, no quisiera también dejar a otra dependencia, por cierto, que creo que no tienen su haber este oficio, pues, de, valga la redundancia, de actuar de oficio, como podría suceder, que es la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lucía no ha tenido contacto con esta dependencia, porque en México y en Sonora se piensa que la ciudadanía, que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que saber, cuando en realidad si no hay campañas, si no hay algo público que nos diga dónde hay que ir, pues ¿cómo vamos a saber? Por ejemplo, mucha gente no sabe que hay órganos, aparte de los órganos internos de control, por ejemplo, en la Fiscalía, las visitadurías, ¿no?, que es el lugar donde ponen las quejas, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Se lo tienen que decir. Alguien le tiene que informar. En la Fiscalía también, en la Fiscalía. Entonces, la Comisión Estatal de Ejecutiva de Atención a Víctimas tampoco no está haciendo un papel muy importante que digamos. Bien. Leila, brevemente, porque tengo que ir a la pausa, ¿cómo se Bueno, pues nada, ¿no? Yo creo que es importante que también desde los medios de comunicación enunciemos cuando se nos presentan estos casos, cómo configurarlos, ¿no? Decir claramente, es un caso de aparte, ¿no? De violencia, de violencia de género que está experimentando la compañera, de violencia familiar, ¿no? Es un caso de violencia institucional. ¿Por qué? Porque no solamente hay omisión, hay dilación, ¿no?, en la procuración y en el acceso de justicia. Entonces, pues nada, agradecerte. Gracias a ustedes por estar. Silvia, gracias Leila.